No todo el mundo que pasa por una experiencia impactante recuerda el momento exacto en que las cosas cambiaron. Pero Camille Johnson lo sabía. Sabía con precisión el segundo en que sus ojos se encontraron con los de ellos. Los mismos ojos que, semanas antes, la habían mirado de arriba a abajo, llenos de desprecio, como si ella no fuera más que una amenaza suelta en un banco de parque. Era un viernes frío de marzo en Fort Collins, y el tribunal parecía más silencioso de lo normal. La agenda del día transcurría como de costumbre, hasta que aquel caso apareció en la pantalla del sistema. Cuando vio los nombres, se congeló. Por un instante, pensó en pedir sustitución, pero algo más profundo habló más fuerte. Aquella audiencia no era sobre ella, pero también lo era. Y en ese instante, sentada en la sala de espera del tribunal, aún sin la toga, supo, ese día no sería uno más. Camille llegó temprano, como siempre hacía. El cabello recogido en un moño simple, el rostro firme, sin maquillaje. Prefería no llamar la atención, aunque la llamara de cualquier forma. Ser una mujer negra al mando de una sala de audiencias en un estado mayoritariamente blanco ya era, por sí solo, un acto que nadie ignoraba. La toga descansaba doblada sobre la silla. Se la pondría solo en el último instante. Había algo simbólico en ello. Sabía que no era solo una prenda de vestir, era armadura, era prueba, y ese día necesitaba respirar antes de ponérsela. Cuando cruzó el pasillo hacia el tribunal, el sonido de sus tacones en el suelo resonaba a un ritmo calculado. El mundo exterior no tenía idea de lo que pasaba dentro de ella, ni del recuerdo que aún dolía. El brazo torcido, las palabras hirientes, la sensación de impotencia. Pero no podía mostrar nada de eso. No en ese momento. Camille entró a la sala de audiencia con la misma postura de siempre, pero algo era diferente. El murmullo de los presentes cesó cuando ella cruzó la puerta. Los dos policías sentados en la primera fila, uniformados, aunque ahora fueran acusados, seguían riendo en voz baja, como quien no se tomaba aquello en serio. Fue solo cuando ella subió al estrado y se puso la toga, ajustándola con calma, que el ambiente cambió. Uno de ellos abrió los ojos de par en par, visiblemente desconcertado. El otro desvió la mirada. Ellos sabían. La reconocieron al instante. No hubo escándalo ni escena, pero el aire se volvió más denso. El abogado de la defensa se removió en la silla. El fiscal mantuvo los ojos fijos en los papeles, como si fingiera no entender la incomodidad que flotaba en el ambiente. Respiró hondo antes de empezar. Su tono era firme, profesional, impersonal, pero dentro de ella, el corazón latía como pocas veces en la vida. Sentía cada mirada, cada gesto, cada intento de medir su reacción. No era solo sobre el caso de conducta abusiva que pesaba contra los policías. Era sobre lo que representaba estar allí, ante ellos, en posición de autoridad legítima. El mismo Estado que semanas atrás había humillado. Ahora dependía de ella para aplicar la ley con imparcialidad. Y ella lo haría, no por ellos, sino por sí misma, por la profesión, por la integridad que le llevó décadas construir y por todas las veces en que mujeres como ella fueron silenciadas sin nunca tener la oportunidad de hablar. Allí, ahora, ella hablaría, no con rabia, sino con la verdad y con poder. Los testimonios comenzaron. La víctima del caso, un joven latino de 19 años, temblaba al contar lo que vivió. Coches sin justificación. Le ordenaron salir con las manos levantadas. Le gritaron órdenes confusas. Y cuando él intentó preguntar el motivo, lo empujaron contra el capó. Nada nuevo para Camille. Ya había oído decenas de historias así en sus años como defensora pública. Pero ahora, escuchar aquello como jueza, sabiendo quiénes eran los acusados, lo hacía todo más difícil de asimilar. Se mantuvo atenta, anotando puntos importantes, controlando cada reacción, pero por dentro algo la corroía.
La constatación de que los mismos hombres que la llamaron señora nerviosita mientras la esposaban en el parque estaban allí, repitiendo patrones como si nada hubiera pasado. Mientras el juicio continuaba, Camille observaba todo con ojos entrenados, pero no podía evitar los recuerdos que volvían en oleadas. La voz sarcástica de uno de ellos, preguntándole si no tenía nada mejor que hacer que sentarse allí leyendo sola. La sensación de las esposas frías en las muñecas. La humillación de ser registrada en público, sin ninguna explicación razonable. La vergüenza cuando llegó a la comisaría y nadie quiso creerle cuando dijo su nombre completo. ¿Jueza? Claro, dijeron entre risas. Y aun después de confirmar su identidad, no hubo pedido de disculpas, solo silencio y papeles que firmar. Ahora esos mismos rostros estaban ante ella. La diferencia era que allí, quien decidía, era ella. Y no por venganza, sino porque el camino de la justicia exigía esa firmeza. Exigía que, aún herida, ella permaneciera de pie. La defensa intentó desviar el foco, como siempre ocurre en estos casos. Argumentaron que los policías solo estaban siguiendo el protocolo, que actuaron basándose en sospechas legítimas y que no hubo uso excesivo de fuerza. Camille escuchaba todo en silencio, pero sentía la tensión crecer en el pecho. Era el mismo discurso reciclado que ella ya había visto librar a tantos hombres de la responsabilidad de sus actos. Pero ahora, ella era la responsable de evaluar aquello. No podía dejar que la indignación personal interfiriera en lo que era un hecho. Por eso, se mantuvo enfocada en las pruebas, en los videos, en los testimonios cruzados. Aún así, cuando uno de los abogados dijo, con desdén, que a veces las personas se sienten ofendidas por cosas que no son racismo de verdad, ella apretó el bolígrafo con tanta fuerza que casi lo rompe. El fiscal, por su parte, parecía andar con pies de plomo. Sabía quién era ella, lo que había sucedido semanas antes, y prefería mantener todo en un nivel técnico, como si no hubiera ninguna capa social involucrada. Esto le molestaba a Camille, pero ella entendía. Era el mecanismo de supervivencia de muchos allí. Fingir neutralidad absoluta para no comprometerse. Pero la verdadera justicia exigía más. Exigía coraje para mirar de frente lo que todos intentan ignorar. Y, aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían lo que estaba en juego. Aquella audiencia no era solo sobre dos policías y un joven latino agredido. Era sobre un sistema entero siendo cuestionado. Y ella, la mujer negra sentada en la silla más alta de la sala, era ahora el punto de convergencia de todo eso. Cuando llegó el turno de hablar de los acusados, el silencio en la sala fue absoluto. El primero intentó mantener la compostura, pero la voz le temblaba. Dijo que no recordaba exactamente los detalles de aquella intervención. Dijo que nunca tuvo la intención de herir a nadie. Camille mantuvo el rostro impasible. Escuchar aquello de nuevo, ahora bajo juramento, hizo que todo pareciera aún más absurdo. ¿Cómo alguien olvida el rostro de una jueza a la que detuvo sin motivo? El segundo policía fue más directo y más frío. Negó todo. Alegó que solo estaba cumpliendo órdenes y que el joven detenido se había mostrado agresivo. Camille lo reconoció en el tono. Era el mismo que intentó intimidarla en el parque, el mismo que sonrió cuando ella fue esposada. Ahora, él hablaba con un barniz de respeto, como si nada hubiera pasado, como si ella fuera solo una toga más delante de él. Ella sabía que no podía interferir. No podía exponer su propia experiencia en ese momento. Eso violaría el proceso. El caso que ella vivió estaba en otro trámite, en otro foro. Allí, lo que estaba en juicio era lo que los dos hombres hicieron con aquel joven. Y aún así, todo dentro de ella gritaba. Cada fibra de su cuerpo recordaba lo que es ser deshumanizada y luego ver a los culpables
hacerse pasar por inocentes. Aún así, ella mantuvo el tono. Al finalizar neutro. la sesión, comunicó que el fallo sería divulgado al día siguiente, por escrito, como era el protocolo en casos delicados. Se levantó, agradeció a los presentes y salió por la puerta lateral con la toga aún sobre los hombros. Cuando llegó a su despacho y cerró la puerta con llave, solo entonces se permitió respirar hondo. Los hombros cedieron, como si cargaran el peso de una vida entera. En el despacho, Camille estuvo unos minutos sentada en silencio, mirando sus propias manos. Sabía explicar exactamente lo que sentía. Era más que cansancio. Era un tipo de agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma. La conciencia de que, aún habiendo alcanzado la cima de una carrera construida con sudor, aún necesitaba probar todos los días que merecía estar allí, que no era una excepción ni un error en el sistema. Por un instante pensó en todo lo que vivió hasta ese punto, los años en que fue desacreditada en los tribunales, las miradas de reojo en las reuniones, los ascensos negados con excusas baratas, y ahora el arresto, la humillación pública, el video circulando en las redes como si su dolor fuera una historia de escándalo más. Pero también había otra cosa dentro de ella, una calma dura, casi sólida, la certeza de que, a pesar de todo, ella permaneció de pie. Esa noche, ya en casa, Camille evitó cualquier red social. El caso que había juzgado más temprano aún no estaba en los titulares, pero sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que alguien conectara los puntos. No era por miedo que ella evitaba los reflectores, era por protección. Necesitaba preservarse para continuar. Tomó el expediente, ahora cerrado, y lo dejó sobre la mesa. Caminó hasta la ventana de la sala y miró la calle casi desierta. Fort Collins parecía una ciudad cualquiera a esa hora, pero ella sabía que cada calle, cada esquina, guardaba historias como la suya, historias que casi nadie escuchaba. Lo que la diferenciaba era que, ahora, ella tenía voz. Y más que eso, tenía poder legal para hacer algo con esa voz. Quizás no arreglaría todo, quizás no curaría las heridas abiertas, pero podía abrir camino. Y eso ya era más de lo que muchos jamás tuvieron. La mañana siguiente fue tranquila. Camille se despertó temprano, como de costumbre, y siguió su rutina con la precisión que le era tan familiar. Pero, a diferencia de lo habitual, hoy el café parecía demasiado amargo. Ella sabía que el juicio estaba empezando a tomar proporciones que ya no podría controlar. La primera oportunidad, llamó a su asistente y le pidió que la conectaran con el departamento jurídico. Necesitaba organizar los siguientes pasos y asegurarse de que el caso avanzara lo más rápido posible. No tenía más tiempo que perder. La sensación de estar en el centro de una tormenta le daba una extraña energía. No era rabia ni venganza, era una responsabilidad profunda. La responsabilidad de mostrar, en la práctica, que la justicia no es solo una palabra que se dice, sino algo que se hace. Y en ese momento, ella tenía la oportunidad de hacer historia. El teléfono sonó varias veces durante la mañana, pero Camille lo ignoró. Sabía que las noticias habían comenzado a circular. Sabía que los periódicos se estaban preparando para destacar lo que había sucedido en el tribunal. En algún momento sintió una leve presión en el pecho, no por miedo a la repercusión, sino por el peso de haber sido elegida para eso. Si no era ella, ¿quién más lo haría? No tenía respuesta, pero sabía que era necesario. Por la tarde, una colega del tribunal apareció para conversar. Camille la recibió con una sonrisa profesional, pero al mismo tiempo, algo más pesado se reflejaba en sus ojos. La colega la felicitó por su postura y dijo que el sistema necesitaría más juezas como ella. Pero antes de que Camille pudiera responder, añadió:
Pero sabes que ahora será más difícil, ¿verdad? Camille no respondió de inmediato. Solo asintió. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que, al actuar con integridad, había abierto una puerta que ya no podría cerrarse. El día del veredicto llegó más rápido de lo que Camille imaginaba. Entró a la sala del tribunal con la misma postura de siempre, pero ahora había algo más en los ojos de todos los presentes. Sus colegas de profesión, los abogados, incluso los jurados, parecían demasiado atentos, como si esperaran una decisión que no solo afectaría el caso en cuestión, sino la propia imagen del sistema de justicia. Cuando la defensa comenzó a presentar sus argumentos finales, Camille no se permitió distracción. Sabía lo que estaba en juego. No era solo la conducta de los dos policías. Era la credibilidad de una estructura que, durante tanto tiempo, permitió que personas como ella fueran tratadas como sospechosas simplemente por el color de su piel. Cada palabra que escuchaba hacía que el peso de ser la responsable de definir el rumbo de ese proceso fuera aún mayor. El veredicto, cuando finalmente fue anunciado, no trajo un alivio inmediato. Los policías fueron declarados culpables de abuso de poder y mala conducta. Camille leyó la sentencia con claridad, sin prisa, sin emoción visible. Sin embargo, al mirar los rostros de los acusados, algo dentro de ella tembló. No era alegría por la victoria. Ni siquiera era la sensación de justicia restaurada, era la sensación de que, aunque la ley se hubiera cumplido, su lucha estaba lejos de terminar. Esa decisión era solo una pieza del rompecabezas mayor. Lo más difícil aún estaba por venir. Verdadero enfrentamiento del sistema que permitió todo aquello. Y aunque el tribunal había dado su sentencia, Camille sabía que no sería suficiente. Aquello no terminaría en el tribunal. Tendría que seguir luchando, ahora con el peso de ser una figura pública. En los días siguientes, Camille fue bombardeada por llamadas y mensajes, algunos felicitándola, otros cuestionando su imparcialidad. Incluso dentro del tribunal, las miradas comenzaron a cambiar. Muchos colegas evitaban la cercanía, como si temieran que su decisión pudiera reflejar algo más profundo sobre todos. Ella no se dejó afectar. Tenía algo más grande en mente. Lo que sucedía dentro de las cuatro paredes del tribunal no debería ser donde su batalla se limitara. Era necesario que las voces de otros, aquellos que nunca habían sido escuchados, ganaran espacio. Ella sabía que, al aceptar ese caso, se había convertido no solo en una jueza, sino en una representante de algo mucho más grande. Su trabajo apenas estaba comenzando. Una fría noche de jueves, después de un largo día de audiencias, Camille se detuvo frente al espejo del baño, observándose por un momento. La mujer que veía reflejada era la misma de antes, pero al mismo tiempo no lo era. El proceso, el juicio, la reacción pública, todo eso había dejado marcas. Marcas invisibles que nadie podía ver, pero que estaban allí. Sabía que, por más que la sentencia hubiera sido justa, nada cambiaría el hecho de que, como mujer negra en la cima de la pirámide judicial, cada paso sería ahora más difícil, cada mirada más desconfiada. La presión de representar más que a sí misma, más que a los otros jueces, la sofocaba, pero al mismo tiempo la impulsaba hacia adelante. Camille no tenía elección. El dolor de ser subestimada, ignorada, desvalorizada, ahora se convertía en combustible. No podía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, Camille se despertó con la sensación de que ese sería el día que marcaría un punto de inflexión definitivo en su vida. El caso ya había ganado repercusión nacional, y ella sabía que, al mismo tiempo que sería celebrada por muchos, también enfrentaría una resistencia aún más feroz. Estaba dispuesta a lidiar con eso, pero una sensación inquietante permanecía.
Algo dentro de ella le decía que, más que las victorias conquistadas en el tribunal, la verdadera prueba vendría ahora. ¿Cómo lidiaría con la creciente presión de ser vista como un símbolo de resistencia cuando todo lo que quería era ser reconocida por su competencia? Aquello ya no era sobre una decisión aislada. Camille sentía que estaba escribiendo un capítulo de un libro más grande, que aún estaba por completarse. Y ese libro no era sobre ella, sino sobre todas las mujeres negras, todas las personas marginadas, que nunca tuvieron la oportunidad de ver la justicia hacerse de la manera correcta. A medida que el día pasaba, Camille se dedicó a su trabajo con una intensidad inusual. Sabía que, además de sus tareas cotidianas como jueza, debería usar el espacio que había conquistado para moldear cambios más amplios. El tribunal y la ciudad comenzaron a acercarse a ella, buscando su orientación en cuestiones que involucraban discriminación, igualdad y justicia social. Camille nunca imaginó que su nombramiento para el cargo de jueza significaría que ella se convertiría, de hecho, en una defensora activa de cambios sistémicos. Pero allí estaba ella, siendo llamada a liderar debates, siendo buscada por grupos comunitarios e incluso por otros abogados que buscaban su visión sobre cómo lidiar con el prejuicio en el sistema jurídico. Cuando las primeras propuestas de reformas comenzaron a surgir, ella no dudó. Sabía que la única manera de reparar lo que había sucedido era usar su posición para crear espacio para los demás. El fin de semana, Camille tuvo una sorpresa. Fue invitada a hablar en un evento organizado por una ONG de derechos civiles que buscaba sacar a la luz la lucha contra la discriminación racial en el sistema judicial. Cuando llegó al lugar, una pequeña sala llena de líderes comunitarios y defensores de la justicia, sintió el peso de todo aquello de una forma más visceral. Estaba allí, ya no como una jueza distante, sino como una mujer negra que también había enfrentado las mismas dificultades y humillaciones que tantos otros. No habló sobre el caso en sí, no profundizó en el juicio reciente. En cambio, habló sobre su trayectoria, sobre la importancia de resistir, sobre lo que realmente significaba para ella ser parte de un sistema que muchas veces fallaba en su propósito de servir a todos por igual. Esa noche se dio cuenta de que, quizás, la verdadera transformación que tanto buscaba no estaba solo en las sentencias que profería, sino en los pequeños cambios que estaba empezando a sembrar dentro de su propia comunidad. Al final de la charla, varias personas se le acercaron para agradecerle. Algunas dijeron que su ejemplo había demostrado que era posible alcanzar la cima, incluso cuando el sistema intentaba, por todos los medios, derribar a personas como ella. Otras, más jóvenes, la veían como una heroína, alguien en quien podrían inspirarse. Camille sonrió, pero algo en su corazón se oprimió. Sabía que no podría hacerlo todo sola, pero, en ese momento, sintió por primera vez que la justicia, quizás, no era solo una palabra distante o una idealización inalcanzable. La justicia podría ser real, podría hacerse si había coraje para seguir adelante, como ella lo estaba haciendo. Caminando de regreso al coche después de otra noche en la que se había entregado al trabajo que parecía no tener fin, miró el cielo claro de Colorado y se permitió un pequeño respiro de alivio. Sabía que aún tenía mucho por hacer, pero por primera vez también sabía que estaba finalmente en el camino correcto.